1974. Stanley Donen, responsable de una de las grandes obras de la cinematografía, con esto me refiero a Singing in the Rain, decide llevar a la pantalla grande la obra cumbre del escritor y piloto francés Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. Crea un musical impresionante. Realmente considero que El Principito es la adaptación definitiva que Stanley Donen pudo hacer. Tenemos canciones hermosas, la historia está narrada de una forma total y absolutamente coherente. Richard Keeley como el piloto y Steven Warner como el niño o el principito crean una relación casi simbiótica. Hay un carisma brutal en los personajes y además cuenta con secundarios de la talla de Bob Fosse, un coreógrafo, también director. Él dirigió Cabaret, como La Serpiente, y el carismático Gene Wilder como El Zorro. Es una película llena de magia, llena de grandes actuaciones, llena de grandes canciones, coreografías, efectos especiales impresionantes para su época, y que se haga consagrado como la versión más maravillosa que se ha hecho del cuento de Antoine de Saint-Exupéry. Llega el 2015 y Mark Osborne, culpable de películas como Kung Fu Panda o como Bob Esponja, decide hacer su propia adaptación del Principito, despojándola de todos los guiños musicales que le había dado Stanley Donen. Pero al parecer no es lo único de lo que despojó a esta nueva adaptación. ¿Qué más le quitó? Vamos a verlo. Esta película de Mark Osborne es un total y absoluto desastre. Lo primero que está mal es el título, ya que no debería de llamarse El Principito. Debería de llamarse Violando al Principito, No me importa el Principito o No entendí el Principito. El Principito es una historia que habla de la pérdida de la inocencia. Es un piloto que ha dejado atrás sus sueños de ser dibujante, que ha dejado atrás cualquier vestigio de creatividad y que un buen día, tal cual le pasa a Antoine de Saint-Exupéry, se pierde en el desierto del Sahara y encuentra a un pequeño príncipe que emula a esta figura de su yo interno, de su niño interno. Establece una amistad brutal con este niño, establece un lazo, establece un vínculo maravilloso con el niño. Muy bien, todo eso no está presente en esta versión de Mark Osborne. Para esta versión de Mark Osborne han decidido crear una relación similar a la que existe en el cuento del Principito, pero ahora entre una niña totalmente estereotípica que trata de ser perfecta, con una madre que ha sido bastante castradora, y llega a un barrio totalmente perfecto donde existe una casa desperfecta y ahí hay un piloto. ¿De quién estaremos hablando? Muy bien, cuando leímos El Principito muchos de nosotros pensábamos que el piloto era el mismo autor, Antoine de Saint. ¿Por qué? Porque primero el autor era piloto, El Principito está narrado en primera persona y por la extraña muerte que tuvo Antoine de Saint, desapareció en uno de sus vuelos y nunca se supo a ciencia cierta dónde estaba su cadáver. Pues no, el piloto vive aquí en este barrio, justamente en Perfect Town y en Perfect City, y todo el mundo lo ve como un bicho raro. Tiene un avión en la parte de atrás de su casa, e incluso tiene un coche. De la historia original del Principito se han tomado solamente 3 o 4 páginas, se han tomado los dibujos originales y se han puesto algunas canciones en francés para acentuar que el piloto es francés, como el autor del libro, aunque la historia se desarrolla en alguna ciudad de Estados Unidos. Los diálogos no tienen absolutamente ninguna coherencia, ninguna profundidad. Son diálogos vacíos que no están tomados del texto del Principito, ya que los diálogos que están tomados directamente del texto del Principito están escuetos, son cortados.
La relación más importante que existe, que es la del Principito con la Rosa, nos la quieren presentar en tan solo 5, 6, 7 segundos y no logramos conectar con este personaje y no logra conectarse este tipo de relaciones. Esto es muy lamentable, ya que en la película de Stanley Donen las relaciones están muy bien hechas, las canciones ayudan mucho, las actuaciones, las emociones, los personajes están totalmente vivos, pero en esta película no hay vida. Hay diálogos que están salpicados al azar, nada más porque sí, y las situaciones no se desarrollan del todo, son bastante tontas, son bastante ridículas, y esto es lo que sucede cuando tratas de contar la historia del Principito en tan solo 5 o 6% de la duración de tu película y el resto lo dedicas a una historia que no acaba de cuajar. Se ha malentendido todo en esta película. Incluso hay una parte donde el piloto afirma que el Principito vivía en el asteroide B612. Quienes hemos leído el libro sabemos que el asteroide B612 es una suposición que el piloto hace en su visión adulta de las cosas, queriendo encontrarle una explicación científica a la aparición del Principito. Y evidentemente el Principito no viene del asteroide B612, pero en esta película parece ser que esa suposición es absolutamente real, es decir, ni siquiera se tomaron media hora para leer bien un texto que tiene 80 páginas. Otro de los problemas de esta película es que al tratarse de un cuento muy pequeño querían llenar el mayor número de metraje posible. ¿Cómo hacen esto? Pues bueno, voy a contarlo en un flashback. Esta brillante idea de la niña que toma el libro del Principito pudo haber sido muy buena si lo narras bien. Hay un secreto en todo esto. Si tú quieres narrar la historia en un flashback, el tiempo presente es el menos importante, lo que importa es nuestro flashback. Bueno, pues no, aquí es exactamente al revés. Imagina que estás viendo Titanic y la historia de la Rose de 90 años ocupa el 90% del metraje. Y dedicamos solamente 5 minutos a contar la historia del enamoramiento de Rose con Jack y el hundimiento del Titanic. Bueno, pues eso es lo que pasa justamente aquí. La parte que menos debería importarnos es a la que le dedican el 90% de la historia y la retacan de diálogos tontos, de situaciones absurdas y de relaciones entre personajes que no tienen absolutamente ninguna profundidad, que tratan de imitar a los personajes del Principito, pero sin esa magia y sin esa poesía que tienen los diálogos del libro original. Y está narrada con una animación de cuadro por cuadro o con stop motion. ¿Cuál es el problema? El primer problema es el tipo de animación. Visualmente es muy bonita y muy atractiva. Pero los personajes, en cuanto a su diseño, no tienen ningún tipo de expresividad. Pero no se preocupen, tranquilos. Tenemos los diálogos del libro que son muy profundos y llenos de metáforas. Pues no. La relación más importante del Principito, donde el Principito conoce el primer amor, que es la de relación con la Rosa, te lo vamos a contar en 3 segundos. Que se toma la frase fundamental del Principito, que es lo esencial es invisible a los ojos, y se repite una y otra vez tratando de darle profundidad a este guión tan vacío. Y digo que es un guión vacío porque no toma nada del Principito. En la película de Stanley Donen teníamos números musicales, teníamos un personaje carismático, no un personaje del Principito que parece Pinocho sin boca. Una de las características más bellas del Principito es que no es una historia donde haya un villano o una batalla épica, final. Simplemente es una hermosa colección de poesía, de parábolas y de enseñanzas sobre la vida que cualquier niño debe leer. Pero no, el señor Mark Osborne
tenía que tomar uno de los personajes de los viajes, en este caso el que cuenta estrellas, y transformarlo en el mayor villano que vive en un castillo terrible disfrazado de ciudad donde tiene a todos vueltos unos zombies, y la niña tiene que ir a rescatar peligrosamente al principito que está vuelto un completo imbécil y que además le han borrado la memoria y no recuerda nada porque este hombre ha metido todas las estrellas en una cúpula y ahora hay que recolectar las 120 estrellas para poder liberar al mundo. ¿Les recuerda esto a algo? Y así es como toda la magia, el misticismo y la belleza del Principito se van directamente al carajo. ¿Cómo? Con un supervillano, con una ciudad atrapada, con una guarida malévola, con el Principito secuestrado, que incluso ha crecido, con una persecución y con una batalla. ¿Por qué querer transformar una bella historia de amor, de valores, en Rápido y Furioso o en una película como la de los Minions? Destrozan nuestra infancia. Incluso el Principito regresa ya grande a su planeta a volver a su rosa. El planeta era muy pequeño y ahora que regresa parece el bosque de Isengard. Me parece absolutamente ridículo y me parece absolutamente reprobable que tomen el nombre de una historia para cambiar toda la esencia y crear una película de acción. Creo que esta película debería estar prohibida para todos los niños, en especial para los que no han leído El Principito, porque pueden llegar a pensar que la historia del Principito es así y es esta porquería. No la recomiendo absolutamente para nadie. Si quieres leer El Principito, solamente te va a tomar media hora. Y si quieres ver una adaptación fílmica que rescate la esencia, la belleza y la poesía de esta obra, definitivamente yo te sugiero que veas la película de Stanley Donen de 1974. Pero esto no. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Y les recuerdo que pueden suscribirse, pueden darle like y nos vemos en la próxima K-Reseña. Chao.